Muy buenas tardes con todos. Es un placer para el grupo de geometría retornar nuestras charlas quincenales, luego de un pequeño receso por la escuela de verano. Agradecer a todos los que participaron así en la escuela de verano, que organizamos la última semana del mes de agosto y primera semana del mes de septiembre. Para nosotros es un placer retomar nuestras conferencias quincenales, esta vez con Jesús León Tordesilla de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos va a dar EDPs elípticas con condiciones de frontera no lineal. Bienvenido Jesús y muchísimas gracias por aceptar participar en este espacio del Grupo de Geometría de Ecuador. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, quiero Jesús, agradecer a... podemos iniciar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer también por darme la oportunidad de presentar esta charla al grupo de geometría de Ecuador. Eh, bueno, y hoy vamos a hablar un poquito, ¿no? Sobre lo que son ecuaciones diferenciales parciales elípticas que tienen condiciones de frontera no lineal. Entonces, la idea es tratar eh, aspectos fundamentales de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, primero bueno, la charla va a estar dividida en varias partes. Vamos a hablar un poquito sobre los espacios de Sobolev, que es justamente los espacios donde nosotros encontramos soluciones, ¿no? Jesús, Soluciones no sé a si las ecuaciones diferenciales. También vamos a hablar de un problema, ¿no? Un problema de frontera libre que está relacionado justamente con esa condición no lineal, esa condición de frontera no lineal cuando estudiamos ecuaciones diferenciales. También vamos a estudiar otro tipo de problemas que son problemas cóncavo-convexos, problemas exponenciales y finalmente vamos a estudiar un problema, ¿no? Un problema eh, que fue trabajado, ¿no? Justamente en esta área que presenta una condición de frontera no lineal. ¿Ok? Entonces básicamente es eso sobre lo cual vamos a estar hablando aquí en esta charla, ¿no? Entonces, de forma general, ¿no? Para ubicarnos un poco, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? ¿Qué estudian las ecuaciones diferenciales? Entonces, para estudiar ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar en cualquier en cualquier fenómeno donde el tiempo varía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un problema real, un problema que puede venir de la física, puede venir de la química, de la ingeniería, ¿no? Problemas aplicados en entorno físico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese problema que aparece en esas áreas, nosotros tenemos la necesidad de encontrar soluciones a esos problemas, ¿no? Y cómo nos ayudan las ecuaciones diferenciales a dar solución a esos problemas. Entonces, nosotros tenemos el problema, después que tenemos el problema usando postulados o leyes, nosotros deducimos un modelo matemático. Entonces, es aquí donde aparecen, aquí en el modelo matemático es donde aparecen las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones diferenciales. Entonces, los modelos matemáticos generalmente están agrupados en tres grupos, que son las ecuaciones elípticas, las ecuaciones parabólicas y las ecuaciones hiperbólicas. Básicamente, estos modelos se traducen a una de esas ecuaciones, dependiendo del problema, ¿no? Dependiendo del problema donde nosotros estemos estudiando. Entonces, después que nosotros tenemos ese modelo matemático, que es justamente una ecuación diferencial que puede ser elíptica, que puede ser parabólica, que puede ser hiperbólica, entonces nosotros estamos en la necesidad de encontrar soluciones, ¿no? A ese modelo matemático. Entonces, justamente aquí, del paso 2 al paso 3, que es el análisis del modelo matemático, aquí nosotros tenemos varias herramientas, ¿no? Varias herramientas para solucionar esos modelos matemáticos. Justamente aquí nosotros tenemos herramientas analíticas o teóricas, también tenemos herramientas numéricas, ¿no? Aquí usamos nosotros también para dar solución a esos modelos matemáticos. Nosotros aquí podemos usar métodos numéricos, por ejemplo. Y también podemos estudiar el comportamiento de las soluciones.
Entonces, básicamente aquí en esta parte de pasar de la parte 2, que es modelo matemático, al análisis, tenemos básicamente tres herramientas, ¿no? Unas herramientas teóricas, que está más pensada en el análisis matemático, toda esa parte se puede aplicar también geometría, se puede aplicar topología, ¿no? Y tenemos la parte numérica, que es a través de los métodos numéricos. Y también tenemos una parte cualitativa, que es justamente estudiar cómo se comportan las soluciones. O sea, cómo es el comportamiento. Tenemos un problema, un modelo matemático, entonces cómo esas soluciones de ese modelo matemático se comportan, ¿no? Entonces, tres cosas que nosotros estudiamos de esos modelos matemáticos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, aplicamos esas herramientas, aquí vamos a encontrar una solución y justamente esa solución, a través de esa solución, nosotros vamos nuevamente a dar solución a nuestro problema real que iniciamos. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que estudian las ecuaciones diferenciales. Eso es lo que se hace en ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi campo más que todo, bueno, cada una de estas cosas que vemos aquí es un campo de estudio, ¿no? De pasar del problema uno, del problema real al modelo matemático, ese es un campo de estudio. De aquí, analizar el modelo matemático a través de los distintos métodos, ese es otro campo de estudio. Entonces, básicamente lo que yo he estudiado, ¿no? Se centra más que todo en la parte analítica aquí, en la parte de los métodos analíticos para dar solución a ecuaciones diferenciales, especialmente ecuaciones diferenciales elípticas. Digamos que ese es más que todo mi campo de trabajo, ¿no? Estudiar ecuaciones elípticas a través de métodos teóricos o analíticos. ¿Ok? Entonces, eso para ubicarnos, ¿no? En un contexto de qué son las ecuaciones diferenciales y por qué es que aparecen esas ecuaciones elípticas, esas ecuaciones parabólicas y esas ecuaciones hiperbólicas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre las ecuaciones elípticas, ¿no? ¿Por qué las ecuaciones elípticas? ¿Dónde aparece eso? Entonces, justamente tenemos que muchos fenómenos biológicos y físicos eh, se pueden modelar, ¿no? A través de esta ecuación que ustedes ven aquí, de esta ecuación que ustedes ven aquí. Entonces, miren que aquí tenemos una función u que depende de una variable espacial, x, y también depende de una variable temporal. Entonces, ¿cómo es que aparecen las ecuaciones elípticas aquí de estos modelos, ¿no? De estos modelos que se deducen de fenómenos biológicos, físicos, de ingeniería o de otros campos, ¿no? Entonces, justamente, nosotros, la solución de esta ecuación diferencial que tenemos aquí, cuando t va para infinito, o sea, cuando la variable tiempo es muy grande, o sea, va para infinito, entonces tenemos que esta solución de esta ecuación converge a esta función de aquí, a u asterisco, ¿no? Y justamente esa u asterisco es solución de quién? Solución de esta ecuación de aquí. Entonces miren que es prácticamente la misma ecuación, solo que ya no aparece este término aquí. Este término, esta derivada, ¿no? De u con respecto al tiempo. Entonces, justamente esta ecuación que nosotros vemos aquí, perdón, esta ecuación que nosotros vemos aquí, esta ecuación que nosotros vemos aquí es lo que eh, llamamos de ecuación elíptica, esta ecuación de aquí. Entonces, justamente nosotros vamos a estudiar un tipo de ecuaciones de este tipo, ¿no? De este tipo que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, el objetivo principal, ¿no? Ese era un poco, ¿no? Para ubicarnos en el contexto de las ecuaciones diferenciales y especialmente las ecuaciones diferenciales parciales elípticas, ¿no? Porque existen, como ya les había comentado, existen ecuaciones diferenciales parabólicas, ecuaciones diferenciales hiperbólicas. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre, especialmente sobre las ecuaciones diferenciales que son elípticas, ¿no? Entonces, justamente, nosotros nos vamos a concentrar aquí en un problema, ¿no? En estudiar. El objetivo de esta charla es presentar, proporcionar herramientas, métodos para el estudio de esta ecuación diferencial que tenemos aquí, de este problema uno que tenemos aquí. Entonces, justamente esta condición que ustedes ven aquí es justamente la condición de frontera. Miren que aquí omega, en este caso, omega representa un dominio limitado con frontera suave, o sea, es un subconjunto de Rn, subconjunto abierto de Rn, limitado con frontera suave. Y
justamente esta condición de aquí, esta última condición, que es la derivada normal de u con respecto a nu, esto es lo que nosotros llamamos como condición de frontera. ¿Y por qué es una condición de frontera? No es una condición de frontera no lineal, porque justamente miren que tenemos una función aquí donde esa función es una función no lineal. Generalmente se estudian estos problemas cuando la g es igual a 0, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que nosotros decimos que es una ecuación elíptica, ¿no? Elíptica porque tiene esta forma y con condición de frontera no lineal porque estamos estudiando esta ecuación sujeta a esta condición en la frontera, ¿no? Que es justamente una condición no lineal, porque esa función g es una función no lineal. Bueno, aquí el laplaciano de u está definido como la suma desde igual 1 las derivadas, la segunda derivada parcial de u con respecto a cada una de las variables, ¿no? Miren que aquí x es un punto que está en Rn, ¿no? Un punto que depende de n coordenadas. Entonces, justamente, Laplaciano de u es la segunda derivada de u con respecto a cada una de esas variables x y. Eso es lo que vamos a conocer como, lo que conocemos, ¿no? Como el Laplaciano de u. Y como les decía, ¿no? Aquí esta condición, esta es la condición de frontera, que justamente se llama condición de frontera de Neumann, no lineal, y representa el flujo de U en la frontera. Miren que aquí aparece esta derivada que ustedes ven aquí de U con respecto a nu, la podemos escribir como el producto punto del gradiente de U por este vector. Este vector nu que ustedes ven aquí es justamente un vector que es unitario a la frontera, que es unitario a la frontera, ¿ok? Y miren que la derivada que representa, esto aquí representa el gradiente de u es justamente la derivada y la derivada es justamente una razón de cambio, ¿no? Es un flujo, ¿no? Entonces esta condición de aquí representa el flujo de u en la frontera del dominio, ¿no? Esto parcial de omega significa la frontera del dominio. Y como les decía, esta función f y esta función g son funciones que van de r cruz omega cruz r en r. Y g, justamente este x que ustedes ven aquí está en la frontera de omega. Son funciones que presentan términos singulares no singulares combinados con términos polinomiales o exponenciales. Entonces, básicamente este es el problema que nosotros vamos a tratar hoy, ¿no? Vamos a tratar así de forma un poco rápida, pero sustanciosa. ¿Ok? Listo, entonces las aplicaciones, ¿no? ¿Por qué es que nosotros estudiamos ese tipo de problemas, ¿no? Ese tipo de ecuaciones. Entonces, justamente esos problemas que tienen esta forma, ellos aparecen, ¿no? En varias aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ese problema 1 puede ser visto como un modelo para la propagación de calor, donde la U representa la temperatura y la derivada normal de U con respecto a nu representa el flujo de calor. Entonces, miren que esa ecuación 1 que nosotros definimos anteriormente, la podemos ver de esta forma, ¿no? Como un modelo para la propagación de calor. También, este tipo de condiciones en la frontera. Miren que aquí tenemos una condición en la frontera no lineal. Ese tipo de condiciones de frontera aparecen en problemas de combustión cuando la no linealidad en la frontera es de tipo exponencial. Por ejemplo, cuando esta no linealidad que tenemos aquí, esta no linealidad G es de tipo exponencial. Entonces nosotros vamos a estudiar justamente este modelo cuando la G aquí tiene un término exponencial. Ya más adelante vamos a definir claramente quién va a ser la F y quién va a ser la G. ¿Ok? Pero inicialmente nosotros vamos a estudiar esta ecuación de aquí cuando G tiene un término exponencial. ¿Ok? Entonces justamente esos modelos aparecen problemas de combustión, ¿no? Cuando
cuando la no linealidad en la frontera es de tipo exponencial, como ya les decía, ¿no? La reacción sucede apenas en el borde del recipiente, por ejemplo, por causa de la presencia de un catalizador sólido. Entonces, otra fuente de inspiración para estudiar ese tipo de ecuaciones diferenciales con condición de frontera no lineal viene también de la geometría conformal, cuando se intenta describir las deformaciones conformes en variedades riemannianas. O sea, cuando nosotros empezamos a estudiar la frontera de una variedad riemanniana, justamente aparecen esas condiciones de frontera. ¿Ok? Entonces, miren que este tipo de problemas está relacionado con esa área, ¿no? De geometría riemanniana y todo eso. ¿Ok? Entonces, esos problemas son muy aplicados, ¿no? Y tienen una amplia aplicabilidad en muchos campos. Bueno, en nuestro caso también vamos a considerar esta condición G, esa condición no lineal en la frontera, o sea, esta condición G que tenemos aquí, ella va a representar, va a tener un término singular. Un término singular quiere decir que no está definido en cero, por ejemplo, 1 sobre U, por ejemplo. 1 sobre U no está definido en U igual 0. Entonces, este término G va a tener un término de esos singular. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, esos problemas con singularidades aparecen en la teoría de conducción de calor en materiales eléctricamente conductores, también aparecen en catalizadores químicos heterogéneos y modelos de fluidos no newtonianos. Entonces, esa ecuación que nosotros queremos estudiar aquí se presenta en una amplia gama de problemas que vienen de las ciencias naturales y de la física, ¿no? Entonces vamos a definir ahora lo que son los espacios de soluciones. Recuerden que nosotros estamos interesados en encontrar soluciones para aquel problema 1, ¿no? Ese problema inicial que presentamos, ¿no? Nosotros queremos encontrar solución para ese problema. Entonces, ¿cuáles son esos espacios donde vamos a encontrar las soluciones? Entonces, justamente aparecen aquí los espacios de Sóbole, ¿no? Entonces, primero definimos, ¿no? Aquí de forma rápida definimos lo que es el espacio de Lebesgue, LP. Ese espacio justamente se define como el conjunto de funciones que van de omega en R, donde la integral de f de x elevado a la p es finita, ¿no? Esos justamente son las funciones que viven aquí en este espacio que llamamos como espacio de Lebesgue, los LP. Entonces también definimos aquí lo que es la derivada débil, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de derivada, ¿no? De derivada normal de una función. Entonces aquí vamos a definir un tipo de derivada, ¿no? Que es justamente una derivada débil. ¿Ok? Y esa es justamente, si yo tengo dos funciones, u y b en L1 log, bueno, este L1 log significa todas las funciones que tienen integral finita en un subconjunto de omega compacto. Entonces, ¿cuándo es que B es una derivada débil de U? Cuando yo digo que esta función U aquí tiene una derivada débil U, justamente cuando cumple esta relación de aquí. Cuando cumple esta relación. Miren que esta relación que ustedes ven aquí es justamente integración por parte, ¿no? Miren que yo cambio aquí la derivada que está aquí con respecto a esta función phi, bar phi. Miren que ya cambia acá. O sea, es como pasar esta derivada aquí, pasarla para la U. Entonces, cuando yo tengo esta relación, cuando la B satisface esta relación de aquí para todo phi que está en este conjunto, este es el conjunto de las funciones que son C infinitos, ¿no? C infinitos en omega con soporte compacto. Entonces, justamente aquí, cuando yo tengo ese tipo de, esta relación de aquí, yo digo que B es una derivada débil de U. ¿Ok? Y de ahí, justamente de ahí, vienen los espacios de Sóbole. ¿Cómo se definen los espacios de Sóbole? Que son estos que tenemos aquí. Entonces, los espacios de Sóbole no son más que todas las funciones que están en LP que tienen este tipo de derivada. Ojo, derivada en este sentido de aquí. Derivada débil, ¿no? Que están también en LP. Entonces, justamente estos espacios que definimos aquí son los famosos espacios de Sóbole. Nosotros vamos a definir este espacio, un espacio especial cuando P vale 2. Aquí, cuando P vale 2,
vamos a definir estos espacios, los vamos a definir como HK. Y justamente nosotros vamos a estar trabajando con H1 y H2, máximo H2, o sea, cuando K vale 1 y cuando K vale 2. ¿Ok? Entonces, cuando yo mencione H1, ya ustedes saben que es este espacio de Sobole, o sea, son todas las funciones que están, cuando yo mencione aquí H1, son las funciones que están en L2, que tienen primera derivada, o sea, tienen la derivada de U, ojo, la derivada en el sentido débil, o sea, en este sentido de aquí. Esa derivada que ven aquí es justamente la B, esta derivada que está aquí, que está en L2. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí es que nosotros vamos a encontrar solución para nuestra ecuación, justamente en estos espacios de aquí. En este espacio de aquí, cuando K vale 1, cuando K vale 2. ¿Ok? Entonces, nosotros en ecuaciones diferenciales tenemos básicamente tres tipos de soluciones, ¿no? Bueno, hay otros tipos de soluciones, pero estos son los más, digamos, los más usados, ¿no? Entonces, una solución clásica, ¿no? ¿Qué va a ser una solución clásica para nuestro problema? Son todas las funciones que son continuas, con segunda derivada continua, y que tienen derivadas continuas hasta la cerradura de omega, ¿no? Y que satisfacen esta ecuación de aquí para todo x en omega, ¿no? Y también satisfacen esta otra ecuación que es justamente la condición de frontera para todo x que está en la frontera de omega. Entonces, justamente, eso es lo que vamos a entender nosotros por una solución clásica, ¿no? Una solución clásica para el problema 1. Ahora, ¿qué es una solución fuerte para nuestro problema? Una solución fuerte para nuestro problema es justamente son todas las funciones, perdón, es una función que está en el espacio H2 interceptado con H1, ¿no? Como lo definimos anteriormente, que satisface esta ecuación de aquí, pero ahora, mire que ahora satisface esta ecuación de aquí, pero solamente QTP. QTP para todo X, QTP en omega, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esta ecuación se satisface excepto en un conjunto que tiene medida nula. En un conjunto que tiene medida nula. Eso me quiere decir esto aquí QTP. O sea que fuera de un conjunto de medida nula, esta igualdad aquí no necesariamente se cumple. Mire que aquí la diferencia, ¿no?, entre solución clásica y solución fuerte es que aquí se cumple para todo X que está en omega. Y aquí para todo X que está en la frontera de omega. Acá no. Acá se cumple esta. ¿Cuándo es una solución fuerte? Cuando se cumple esta igualdad, excepto en un conjunto de medida nula, en un subconjunto de omega, ¿no?, que tenga medida nula. Igual aquí con la condición de frontera. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a entender por una solución fuerte. Ahora, ¿qué es una solución débil? Nosotros también tenemos una definición para una solución débil del problema 1. ¿Qué es una solución débil? Es una función que está en el espacio H1, que fue definido anteriormente, ¿no?, el espacio de Sobole H1, que satisface justamente esta igualdad aquí. Miren que yo tengo una integral aquí, integral aquí de la condición que está en la ecuación, la función f, y aquí la condición no lineal de la frontera, ¿no?, la integral sobre la frontera de omega. Ojo, cuando se cumple esta igualdad que yo tengo aquí, para todo b que está aquí en este espacio, entonces yo digo que la u, mi u, justamente esta u que yo tengo aquí, es una solución débil. ¿Ok? Entonces, básicamente esos son los tipos de soluciones que nosotros trabajamos en ecuaciones elípticas, ¿no? Entonces, en nuestro problema nosotros vamos a encontrar soluciones débiles, o sea, soluciones de este tipo de aquí. Soluciones de este tipo, soluciones débiles. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos, miren que si yo tengo una solución, miren, si yo tengo una solución clásica, entonces eso indica que esa solución clásica también es una solución fuerte y también es una solución débil. O sea, de, de solución clásica, yo puedo decir que una solución clásica es una solución fuerte y también que es una solución débil. Pero si yo tengo una solución débil, yo no puedo decir de que esa solución débil es una solución fuerte o una solución clásica. ¿Ok? O sea, esta está contenido aquí, o sea, perdón, solución clásica está contenido en soluciones fuertes
y solución fuerte está contenido en solución débil. ¿Ok? Ahora, no solamente existen ecuaciones elípticas de esta forma, ¿no? No solamente existen ecuaciones elípticas de esta forma. Hay otro tipo de ecuaciones elípticas. ¿Cuáles son esos otros tipos? Bueno, los más comunes son estos que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando yo tengo la condición de frontera, por ejemplo, yo tengo U igual 0 sobre la frontera, que es justamente la condición de Dirichlet. Esos son otro tipo de ecuaciones diferenciales elípticas, ¿no? O cuando yo tengo una combinación entre la condición de Neumann y la condición de Dirichlet, justamente esa condición se llama la condición de Roby. ¿Ok? Cuando tenemos estas condiciones de aquí en la frontera, también tenemos, son otros tipos, ¿no? de ecuaciones diferenciales parciales elípticas, ¿no? Con estas condiciones en la frontera. Miren que estas condiciones de aquí ya no es igual a la condición de frontera que nosotros tenemos en nuestro problema. Justamente nosotros tenemos, allá en nuestro problema, tenemos esta condición aquí igualada a una función no lineal. ¿Ok? Pero existen unos problemas que justamente tienen estas condiciones en la frontera, que son otro tipo de ecuaciones diferenciales elípticas. Ahora, existen otros tipos, ¿no? Por ejemplo, cuando la ecuación depende del gradiente de U. Por ejemplo, mire que aquí la F, en nuestro caso la F no depende de este término aquí. Miren que la F no depende, en nuestro problema la F no depende de este término aquí. Pero existen problemas donde la F sí depende de ese gradiente, ¿no? Y también ese son otro tipo de ecuaciones diferenciales elípticas. Ahora, cuando la F también depende de un término no local, por ejemplo, cuando aparece este término aquí, que es conocido como un término no local, justamente ese son otro tipo de ecuaciones diferenciales elípticas. ¿Ok? Entonces, básicamente, esas son las ecuaciones diferenciales elípticas, ¿no? Lo que se estudia, ¿no? Justamente en ese tipo de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, un papel importante aquí es una herramienta muy importante para nosotros abordar ese tipo de problemas elípticos con condición de frontera no lineal, son justamente las inmersiones de Sobolev. Entonces, primero, cuando yo tengo que este término Q está entre 1 y 2 por n-1 sobre n-2, entonces yo tengo una inmersión H1, recuerden, el espacio de Sobolev, H1 está inmerso en LQ de la frontera, ¿no? Recuerden que los L son todas las funciones que van en este caso, son las funciones que van de la frontera de omega en R, cuya integral de la función elevado a la Q es finita. Entonces, esta inmersión que nosotros vemos aquí es conocida comúnmente como el teorema de trazo de Sobolev. O sea, ¿qué quiere decir que que este espacio esté inmerso aquí? Lo que quiere decir es que existe una constante S tal que la norma, ¿no? La norma de U en LQ de la frontera de omega es menor o igual a la norma de U en el espacio de Sobolev H1. O sea, esta norma que está aquí en este espacio LQ de la frontera de omega está limitada por la norma del espacio de Sobolev H1. Y también nosotros tenemos una inmersión de Sobolev, que es justamente el espacio H1, cuando P está entre 1 y 2n sobre n-2. Entonces, este espacio H1 también está inmerso en LP de omega, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que existe una constante S barra, tal que la norma de la U en LP es menor o igual que la norma de la U en el espacio H1, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a nosotros a hacer estimaciones, ¿no? Nos ayuda a estimar los términos que aparecen en nuestra ecuación. Este numerito que ustedes ven aquí es lo que conocemos nosotros como valor crítico de Sobolev, ¿no? Porque, por ejemplo, esta inmersión que tenemos aquí es compacta cuando Q es menor que este término de aquí, pero cuando Q es mayor que este término de aquí, ya esta inmersión de aquí no es compacta. O sea, no podemos usar nada de aquellas cosas de compacidad, que si yo tengo una sucesión limitada, entonces existe
su sucesión que converge, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las podemos usar, ¿no? Que son, digamos, cuando nosotros tenemos cuando Q es mayor que este término de aquí, los problemas son un poco más complicados de trabajar porque tenemos menos herramientas. Entonces, miren aquí, estas constantes S y S barra, ellas juegan un papel importante, ¿no? Justamente esa S que está aquí, las mejores constantes que nosotros podemos conseguir aquí para hacer esta estimación son justamente estas que tenemos aquí, que se definen como el ínfimo de esta cantidad aquí. Justamente el ínfimo de esta cantidad, justamente el ínfimo de esta cantidad aquí, es una solución para esta ecuación de aquí, que es justamente lo que nosotros conocemos como, esta ecuación que nosotros vemos aquí es la que nosotros conocemos como la problema de autovalor, ¿no? Problema de autovalor. Pero aquí tenemos problemas de autovalor en la frontera de Omega, ¿no? Y LS barra es justamente el ínfimo de esta cantidad de aquí, y el ínfimo de esa cantidad justamente es una solución de esta ecuación, que es justamente el problema de autovalor que nosotros conocemos, ¿no? Y aquí, con la condición, mire, recuerden que esta es la U igual 0 en la frontera de omega, significa la condición de Dirichlet en la frontera. Miren que aquí, en este caso, el caso de arriba, nosotros tenemos la condición de Neumann igual a lambda por U. O sea, tenemos un parámetro lambda aquí por U. ¿Ok? Miren que acá ya no tenemos esa condición, sino que tenemos la condición de Dirichlet. Entonces, miren que estas dos cantidades aquí juegan un papel importante, o sea, esas dos constantes juegan un papel importante en estas desigualdades aquí. Esto es lo que nos ayuda a estimar nuestros términos. ¿Ok? Bueno, también una herramienta importante que nos ayuda a trabajar los problemas, ¿no?, que nosotros queremos abordar, es justamente la desigualdad de Trüdingen-Mohsen, ¿no?, que nos ayuda a limitar el término exponencial que aparece en la no linealidad. Entonces, para cualquier u que está aquí, yo tengo que esta exponencial está en L1 y que además el supremo, ¿no?, de estas cantidades aquí es menor que una constante para todo alfa aquí, que es menor que 2pi. Entonces, eso es lo que conocemos como la desigualdad de Trüdingen-Mohsen. También tenemos en la frontera este mismo tipo de desigualdades, ¿no? Aquí tenemos que el supremo de esta cantidad es menor que L2 para todo beta, que es menor que pi. Entonces, así como aparecían valores críticos para estimar, ¿no? Para estimar los valores críticos que aparecían allá, los valores críticos de Sobolev que aparecían en las inversiones. Aquí también, por ejemplo, cuando alfa es menor que 2pi y beta es menor que pi, tenemos esa condición es subcrítica, ¿no? Cuando alfa es igual a 2pi y beta es igual a pi, tenemos una condición crítica. Y cuando alfa es mayor que 2pi y beta es mayor que pi, tenemos una condición supercrítica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alfa está aquí y beta está aquí, quiere decir que este supremo de aquí no es alcanzable. O sea, yo no alcanzo ese supremo, ni aquí ni acá. ¿Ok? Bueno, justamente dentro de esas ecuaciones elípticas, nosotros tenemos un tipo de problemas, ¿no?, que son los problemas de frontera libre. Esos problemas de frontera libre, ellos presentan una condición no lineal en la frontera, ¿no? Y justamente son ideales para estudiar transición de fase. Entonces ellos aparecen cuando se intenta descubrir un cambio rápido en el comportamiento de una cantidad física o química. Imaginemos, por ejemplo, imaginemos aquí el problema de la mezcla de agua y hielo, ¿no? Entonces nosotros tenemos el agua y tenemos el hielo. Entonces justamente esa división donde pasa de estado sólido a estado líquido, justamente esas ecuaciones estudian el comportamiento, ¿no?, de lo que pasa justamente en esa transición, donde pasa de agua a hielo, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos un problema, ¿no?, que es el problema. Tenemos este problema de aquí, ¿no?, que está relacionado justamente con el problema que nosotros presentamos inicialmente, ¿no? En este caso, este problema fue estudiado por Dávila y Montenegro. Montenegro fue mi orientador de doctorado.
Ellos estudiaron el problema 1 considerando la f igual a 0 y considerando la g, o sea, la no linealidad de g, de esta forma, ¿no? Donde esta función g aquí, g1, es una función de clase C1 positiva y además que tiene este comportamiento. Esto es lo que llamamos un comportamiento polinomial, ¿no? Sublineal. Y ellos mostraron que para todo lambda mayor que 0, la ecuación 2 tiene una solución y que además esa solución es positiva para todo lambda que es mayor que un lambda estrella, ¿no? Ellos mostraron la existencia de un lambda estrella hasta que a partir de ese lambda estrella, la solución que encontraron es positiva. Además, todas las soluciones de esa ecuación se anulan en la frontera para todo lambda que es menor que ese lambda estrella. Y también mostraron que existe una solución uso lambda estrella que es positiva en casi toda parte en la frontera de omega, ¿no? Entonces nosotros, siempre que estudiemos este tipo de problemas, nosotros estamos interesados en encontrar ecuaciones positivas, ¿no? Soluciones positivas, ¿no? Porque es realidad lo que tiene significado, ¿no? Bueno, aquí Abreu y Carriao, y Miyagaki, 2006, ellos estudiaron también el problema 1, solo que ellos consideraron aquí una condición, perdón, ellos consideraron aquí dos no linealidades que son de tipo cóncavo convexo, ¿no? Porque cóncavo convexo, ¿por qué? Porque esta es una función cóncava y esta es una función convexa. O sea, este es un término cóncavo y este es un término convexo. Entonces, ellos justamente estudiaron este problema aquí con esos dos tipos de no linealidades, ¿no? Y mostraron la existencia de una función h que es estrictamente decreciente, de modo que este conjunto K1 divide el conjunto, este conjunto aquí lo divide en dos partes, o sea, en dos conjuntos conexos, K0 y K2, donde este problema, el problema 4, tiene soluciones positivas para lambda y mu en K2 y tiene al menos una solución positiva para lambda y mu en K1 y no tiene soluciones cuando lambda y mu están en K0. Ellos caracterizan aquí las soluciones, ¿no? Cuando este problema tiene solución dependiendo de este lambda de aquí y dependiendo de este mu aquí. O sea, las soluciones dependen de esos dos parámetros. Ellos encontraron ese resultado, ¿no? También un problema exponencial fue estudiado por Den y Musso. Ellos estudiaron el problema 1 considerando f igual 0 y considerando la g de esta forma, como mu por u a la p menos 1 por un término exponencial aquí, exponencial de u a la p. Ellos estudiaron este problema y justamente ellos encontraron la existencia de dos familias de soluciones que con este comportamiento, ¿no? Con este comportamiento de las soluciones. Este límite aquí, miren que aquí, estas son las soluciones, ¿no? Del problema, de este problema que estamos estudiando aquí. Esas soluciones, ellas satisfacen esta condición de aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos son unos problemas que se han estudiado, ¿no? En relación al problema que presentamos inicialmente. Entonces, aquí lo que quería, digamos, presentar, ¿no? Es de forma ya más concreta, nosotros estudiamos el problema 1, aquí en conjunto con el profesor Montenegro, estudiamos el problema 1 considerando la f como u lambda, como este término de aquí, y la g considerándola como este término de aquí. O sea, nosotros estudiamos esta ecuación de aquí donde la f1 y la f2, perdón, la f1 y g1, ellas satisfacen esta condición. Entonces, por eso era que yo les comentaba ya al principio de que teníamos en el término g y en el término f, teníamos una condición exponencial, ¿no? Miren que aquí aparece esa condición exponencial. Y aquí, justamente, miren que estamos estudiando esta ecuación cuando Q2, este Q2 que ustedes ven aquí está entre menos 1 y 0. O sea, esta condición de aquí es lo que nosotros llamamos como singularidad. Esta es la singularidad que aparece aquí en nuestra no linealidad. ¿Ok? Entonces nosotros trabajamos este problema. Nosotros mostramos justamente para este problema, nosotros mostramos aquí
el siguiente teorema, ¿no? Bueno, estos son unos ejemplos de esas funciones F1 y F2 que satisfacen aquella condición, ¿no? Aquella condición exponencial. Entonces nosotros aquí mostramos que si F1 y G1 son funciones continuas satisfaciendo aquellas condiciones exponenciales, entonces existe un lambda estrella y un mu estrella, tal que ese problema P tiene una solución positiva en este espacio, en el sentido, quiere decir una solución débil, ¿no? Nosotros encontramos la existencia de una solución débil para todo lambda que está aquí en este intervalo, ¿no? En el intervalo 0, lambda estrella y en el intervalo, bueno, cuando lambda está aquí y mu está en el intervalo 0, mu estrella. Además, nosotros mostramos un comportamiento asintótico de las soluciones aquí. O sea, cuando lambda y mu van para 0, esta norma, ¿no? de las soluciones converge a 0 también. Entonces, básicamente eso fue lo que nosotros mostramos para el problema, para este problema, ¿no? Para el problema P. Para este problema aquí. ¿Ok? Y bueno, los detalles de la prueba. ¿Cuántos minuticos me quedan? Perdón. Tenemos todavía 12 minutos. 12 minutos. Ah, listo, listo. Sí, Ok. Listo, entonces, bueno, una observación importante aquí es que miren que las funciones F1 y F2, perdón, F1 y G1 que aparecen allá en la no linealidad de nuestro problema, ellas pueden tener un crecimiento subcrítico, crítico o supercrítico de Trüdingen-Mosch. ¿En qué sentido? Recuerden cuando nosotros hablamos aquí de la desigualdad de Trüdingen-Mosch, que yo les comentaba aquí, por ejemplo, aquí. Miren que aquí es un problema un poco complicado, ¿no? Bueno, digamos la condición más adecuada que nosotros tenemos es cuando alfa es menor que 2pi y cuando beta es menor que pi, ¿no? Porque miren que en este caso de aquí, nosotros tenemos que este supremo aquí, el es finito, ¿no? Es menor que L1 y este otro supremo aquí también es menor que una constante, ¿no? Es limitada. Pero miren que ya aquí, cuando tenemos alfa mayor que 2pi y beta mayor que pi, entonces ya no vamos a tener esta limitación aquí. O sea, ya este supremo de aquí no va a estar limitado por ninguna constante, al igual que este otro supremo de acá. Entonces nosotros consideramos nuestra función F1 y F2 teniendo un comportamiento, puede ser de esta forma, puede ser subcrítico, puede ser crítico, puede ser supercrítico. Comúnmente se estudian los problemas cuando esa no linealidad tiene un comportamiento subcrítico o crítico, ¿no? En dado caso. Ya aquí el problema se torna un poco difícil, pero nosotros abordamos ese problema también. Ok. Listo, un poquito de la idea, ¿no? La idea de la demostración es la siguiente, ¿no? Lo que hacemos primero es esas funciones F1 y F2, o sea, estas funciones de aquí, estas funciones que nosotros vemos aquí, esta función F1 y F2, lo que hacemos es aproximarla por una secuencia de funciones que son Lichis continuas. Entonces miren aquí una cosa que nosotros tenemos F1 y F2, funciones que son continuas, ¿no? Continuas y satisfaciendo estas dos condiciones. Pero ahora, para nosotros abordar el problema, lo que hacemos es aproximar esa función F1 y esa función G1 por una secuencia de funciones que son, digamos, tienen más propiedades, ¿no? Ya no van a ser continuas, esa secuencia de funciones no van a ser continuas, sino que van a ser Lichis continuas. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero, ¿no? Ese es lo primero para nosotros abordar el problema. ¿Y cuáles van a ser esa sucesión de funciones Lichis continuas? Justamente son estas que están definidas por esta secuencia HK. Aquí. O sea, nosotros, donde este H que aparece aquí es justamente la integral de 0 a S de H de t. O sea, esta F yo la aproximo por una secuencia, esta F1 la aproximo por una secuencia, una secuencia, y esta G
también la aproximo por una secuencia que es de esta forma, ¿no? Una secuencia de esta forma. Entonces ahora nosotros, definida esa secuencia, bueno, aquí están la existencia, ¿no? Cómo es que nosotros encontramos la existencia. Aquí es Strauss. Él mostró la existencia de esa secuencia, ¿no? Satisfaciendo estas condiciones de aquí. Miren que aquí está la condición Lichis continua, ¿no? Y que además esa función converge a H. Bueno, y recuerden la propiedad que tiene la F1 y la F2. Es una propiedad de este tipo. Entonces, cualquier función que satisfaga una propiedad de este tipo, esa secuencia que nosotros encontramos también satisface una propiedad parecida, ¿no? Miren que aquí esa secuencia va a satisfacer una propiedad parecida, ¿no? Parecida a la que la F1 y la F2 tienen inicialmente. ¿Ok? Listo, entonces, definida esa secuencia de funciones, entonces nosotros consideramos aquí un problema, ¿no? O sea, miren aquí, miren este hecho importante. Aquí lo que nosotros hacemos es quitar las singularidades que nosotros teníamos allá. Recuerden que aquí, allá en el problema nos aparecía B a la Q2, donde Q2 es un número que está entre, es un término que está entre -1 y 0, ¿no? Entonces nosotros aquí quitamos esas singularidades. Mire que ya aquí, este término de aquí no va a ser 0, ¿no? Este término nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque 1 sobre n es diferente de 0. Entonces nosotros quitamos esa F1 y colocamos a Fn, y quitamos a G1 y colocamos a Gn, ¿no? La sucesión. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es mostrar de que este problema de aquí, que yo lo voy a llamar ese problema, lo voy a llamar P sub n, ¿no? Ese problema tiene una solución, una secuencia de soluciones. Justamente nosotros mostramos este lema de aquí, que existe un lambda estrella, un mu estrella positivo y un n estrella en los naturales, tal que ese problema Pn tiene una solución B sub n en este espacio de aquí. Y que además esa secuencia de soluciones es limitado, ¿no? Limitado por una constante aquí que no depende de n. Entonces aquí, esta limitación es súper importante, porque esa es la que nos va a ayudar. O sea, la idea general, ¿cuál es? La idea general es que la sucesión de soluciones de este problema P sub n converjan a una función donde esa función, a donde convergen estas soluciones, va a ser justamente solución de nuestro problema inicial. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, yo tengo una secuencia de soluciones para el problema Pn. Esa secuencia, como es limitada, entonces ya converge en el sentido fraco aquí, en H1, ¿no? Converge a una función B. Esa secuencia converge a una función B. Entonces, justamente aquí, esta función B es la que va a resultar ser una solución aquí para nuestro problema. O sea, esa B justamente va a ser la solución de este problema de aquí. ¿Ok? Entonces, para mostrar este lema aquí, este lema de aquí, ya. Este lema de aquí, bueno, aquí nosotros usamos el método de Galerki, usamos también aquella desigualdad de Trujillo-Moser, y mostramos y usamos también un teorema de punto fijo, ¿no? Teorema de punto fijo de Brouwer, ¿no? Justamente para mostrar este lema aquí. ¿Ok? Y así nosotros de esa forma conseguimos una solución para nuestro problema, ¿no? Entonces básicamente en eso es que de esa forma nosotros damos solución, nosotros encontramos una solución a nuestro problema, ¿no? Bueno, aquí este lema, recuerden, ¿no? Que nosotros estamos encontrando una solución fraca, una solución débil, ¿no? Este lema de aquí, el lema de Bressiliev, es el que nos ayuda. Por ejemplo, mire, la solución Bn de nuestro problema aproximado, ella satisface esta condición, esta igualdad de aquí.
Entonces lo que nosotros hacemos es pasar el límite, o sea, pasar n cuando n tiende a infinito. Aquí, o sea, en cada una de estas de estos términos aquí, y justamente cuando pasemos, por ejemplo, miren, cuando n tiende a infinito aquí, esto se va para ¿dónde? Esto converge a b, porque la b sub n converge a b. Entonces aquí justamente nos queda el término b elevado a la q2. Y así. Y nosotros de esta forma, pasando límite aquí, nosotros conseguimos una solución débil, ¿no? Una solución débil para nuestro problema. Entonces, básicamente era eso, ¿no? Lo que yo les quería presentar. Entonces, aquí tenemos la referencia, ¿no? Algunas referencias importantes. Y listo, muchas gracias. Eso era lo que yo les quería presentarnos. Ahora, no sé si Muchas tienen dudas. gracias. Muchas gracias, Jesús. Primero pido a los asistentes si podemos abrir los micrófonos y un aplauso a Jesús. Muchas gracias. Y abrimos la ronda de preguntas. Si hay preguntas, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Muy bonita la charla. Sabes que acá en Ecuador estamos con problemas de luz. Me tocó desplazarme para buscar donde no tendría problemas del internet. Pero bueno, Sí, sí, Uh, sí, sí, no hay ahí ninguna pregunta. me disculpan por los contratiempos ahí al inicio, pero bueno, No, estuvo muy bonita la charla. Yo al inicio también pido disculpas que estuve intermitente porque empezó a fallar desde mi internet. Estaba en un lugar, me tocó buscar otro lado, hasta que vi un lugar donde el internet sí está estable. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les pido por favor nuevamente abrir los micrófonos para un aplauso a Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, por colaborar en el grupo de Geometría de Ecuador. Gracias por la disposición. Enrique tuvo un pequeño contratiempo el día de hoy y por eso no se pudo conectar. Sí te debía haber comentado, ¿no? sí, sí, no, muchas gracias también a ustedes por la invitación, ¿no? Por hacerme partícipe de su grupo de geometría, ¿no? Son temas que están relacionados y que uno termina No, haciendo geometría, haciendo análisis. y Sí, Enrique me es, comentó, ¿no? Me comentó el inconveniente y yo le dije, no había problema por eso. sí. Entonces, Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por ok, ayudarnos. Este espacio es un gracias espacio, a usted. pese a que el grupo se llama Grupo de Geometría, es un espacio para compartir lo que se hace en matemáticas a nivel de todas las ramas de la matemática. Sí, Sí, me muchísimas parece gracias, muy Jesús. interesante. Muchas Ok, gracias a gracias a usted. todos. Hasta luego. Gracias, una buena tarde. Nos vemos de aquí el lunes 14 de octubre. Tenemos como conferencista a Pablo Alvarado de la Universidad Católica de Chile. Les esperamos, ya que retomamos nuestras charlas hasta el fin de año. Gracias a todos, gracias, muchas gracias. Un gusto, gracias Justin, gracias Johnny, Déjamete. Gracias. muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.